¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación sobre la vida de Jerónimo, o conocido también por la iglesia como San Jerónimo. Para ello, voy a hacer una presentación este, en la cual vamos a hablar sobre su vida. Entonces, San Jerónimo, una vida recia al servicio del Señor. Este personaje es conocido por haber tenido un gran ímpetu, un carácter fuerte, y lo vamos a ver en los siguientes minutos. San Jerónimo es patrono de los que aman la Biblia, y esto es debido a que dedicó su vida, o una parte importante de su vida, tanto al estudio como traducción de las Sagradas Escrituras. Primero, pues vamos a ver quién fue San Jerónimo. Es considerado como uno de los gigantes del siglo IV. Pues es interesante que no es considerado por ello por su santidad o por su intuición religiosa, ni su firmeza ante la injusticia o devoción pastoral, sino por una lucha gigantesca e interminable con el mundo y consigo mismo. Esto se refiere a que él constantemente estuvo luchando contra su carne, contra sus deseos, incluso tenía una lucha constante contra lo que él quería y lo sensual, tanto lo sensual como por los escritores paganos de su época. Fue amargo y lanzaba comentarios hirientes a quienes le criticaban, aunque era un espíritu sensible, pero él se mostraba muy duro porque quería que tuvieran esa percepción de él. Su procedencia, él nació alrededor del año 348 en un remoto rincón al norte de Italia. Ahí lo podemos ver en la imagen. Y pues aunque nació después de muchos otros gigantes, ellos pronto lo vieron como una impotente y vetusta institución. Esto debido a su carácter fuerte que él tenía y pues su manera de ver la vida. Su familia, pues poco se sabe sobre su familia, salvo que sus padres eran cristianos con cierta fortuna que lo instruyeron en el camino de las Sagradas Escrituras, y de ahí es de donde él toma la influencia para posteriormente realizar toda la obra que él hizo. Su educación a los 20 años recibió el bautismo y pocos años más tarde viajó al Oriente. Él se había dedicado al estudio de las letras, y en ese campo el occidente latino sentía gran admiración hacia el Oriente griego. Por esto es que este personaje decidió viajar hacia esos lugares. Tuvo una experiencia en Tréveris que dio como resultado la decisión de dedicarse al estudio de las divinas escrituras y las letras. A pesar de que se tiene conocimiento de esta experiencia, pues los historiadores realmente desconocen cuál fue, pero sí tuvo que haber sido algo lo suficientemente impactante para su vida como para que se dedicara a esto de tiempo completo. Después de esto visitó Antioquía, donde aprendió griego y pidió a un judío converso que lo enseñara en el hebreo. Ojo, este es un punto trascendental en la historia de Jerónimo, ya que una vez que aprendió el hebreo, tuvo la inquietud de traducir las escrituras al latín, pero pues no nos vamos a adelantar. Una vez en Antioquía, pues lucha contra su amor por las letras paganas y la sensualidad, por lo que se dedicó al estudio de la Biblia hasta que por fin se fue a vivir como ermitaño en Calcis. Recordemos lo que les decía al principio, él constantemente tuvo una lucha contra su amor por las letras de los paganos, tuvo un sueño en forma de, una revelación en forma de sueño, en donde le sugería pues que él no era teólogo, sino que más bien era un estudioso de las letras de los paganos. Esto lo conmovió y pues se dedicó más de lleno al estudio de las escrituras. Pues él no pudo estar mucho tiempo de ermitaño, no era para él, no es lo que él tenía para, pues lo que Dios tenía para su vida. Entonces duró 3 años de su vida como anacoreta y después fue ordenado presbítero en Antioquía. Estuvo además en Constantinopla antes y después del concilio ecuménico de 1381, y luego regresó a Roma, donde se hizo secretario privado del obispo Dámaso, de quien obtuvo oportunidades para dedicarse al estudio y a escribir. Aquí es importante resaltar que Dámaso fue una muy importante influencia en la vida de Jerónimo. Él lo impulsó, pero también lo defendió de sus opositores y lo defendió de quienes lo señalaban por su carácter. Entre sus obras, la más importante pues es la traducción, una nueva traducción de la Biblia al latín,
se dedicó de lleno a esta tarea en Belén. Aquí a su mano derecha, pues se puede observar una copia de lo que vendría siendo la Biblia de Jerónimo. Como podemos ver, pues es una obra tanto literaria como de arte. Entonces, esto fue lo que él realizó y a lo que le dedicó una importante parte de su vida. Su teología pues consistió en la traducción de las escrituras directamente del hebreo, las cuales diferían de la Septuaginta, y argumentó que debido a que aquella fue escrita por varios autores, podía haber ligeros errores. Entonces él consideraba que si se tomaban las escrituras de su idioma original, que es el hebreo, se podía sustraer la verdad más exacta de lo que Dios quería decir. Pues sus opositores decían que la Biblia traducida en hebreo que él había escrito difería de la Septuaginta, que provenía del griego, y que él no podía cambiar pasajes a su antojo. Esto ocasionó pues ciertas fricciones entre la iglesia de aquella época, quienes habían utilizado esta Biblia en griego de una manera fiel y pues más tradicional. Entonces, entre las personas que se opusieron a su versión, que más destacan, es Agustín, San Agustín, quien escribió desde África y le pidió que no hiciera esta traducción a menos que hiciera con notas que indicara en qué difería de la Septuaginta, como ya lo había hecho con el libro de Job. Y aunque se opuso este personaje a Jerónimo, pues Jerónimo le mostró un respeto que a pocas personas tenían el privilegio de gozar, sobre todo porque utilizó las cartas de Tomás cuando necesitaba refutar herejías más adelante en su vida. Pues su muerte falleció 10 años después de la caída del Imperio Romano en Belén, en el Imperio Romano del Oriente, que se conocía en aquella época. Aquí podemos ver la tumba de Jerónimo en la mano izquierda, y a mano derecha podemos ver un grabado que está sobre la misma. Entonces, pues esto fue la presentación de la vida de Jerónimo, un hombre recio, pero que dedicó su vida a la traducción de las escrituras al latín para que pudieran tener en su iglesia de la época, pues una versión más exacta y fidedigna. Muchas gracias y bendiciones.